pero me han contado que se han puesto muy, muy padres. Entonces, yo nunca he estado bueno, no tengo la voz, ¿verdad?, como para estar en un grupo de alabanza, ni tampoco sé tocar un instrumento. Lo único que sé es que la oración de un corazón sincero y de una persona no perfecta, sino una persona comprometida con Dios, puede ser un instrumento muy grande cuando se lo propone y cuando está aquí enfrente, ¿verdad? Ok, me preguntaban la otra vez que por qué no les entregaba las canciones o una canción, ¿verdad?, referente al tema. A lo mejor se oye muy así, pero ese es mi sentimiento, ¿ah? Cuando Dios me confirma a través de una canción la palabra que realmente escuché de parte de Dios, para mí es suficiente, ¿sí? Por eso que lo dejo como que diciendo, si es el día para esto. Entonces, así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponer, como dice la Biblia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, para que sea realmente el Espíritu Santo quien ministre y abra el entendimiento para ustedes, ¿sí? Señor, te damos gracias porque a pesar, Señor, de todas las cosas que pudieran pasar, tú tienes el control y tienes el amor, Señor, para compartir y para abrirlo para todos, Señor. Y así en ese mismo espíritu abrimos este espacio, Señor, esta mesa espiritual, para que todo lo que quieras, Señor, y todo el que tú llames y traigas, sea bienvenido y se sienta parte, Señor, de una familia y se sienta parte, Señor, de tu presencia. Te pido a ti, Espíritu Santo, que seas tú el que guíe, Señor, cada palabra, cada frase, Señor, a cada corazón y cada mente, Señor, según sus necesidades, según lo que tú quieras hablarle, Señor. Nos disponemos como tierra fértil, como tierra labrada, Señor, dispuesta a ser sembrada por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ya saben, el mes de junio es un mes que se llena de colores, que se llena de activismo, se llena de presencia del colectivo LGBT en muchos lados, se llena de fiesta, porque recuerden que la fiesta no solamente es celebración, sino es una forma de orgullo en forma de protesta, ¿sí? Por todos aquellos que no pudieron celebrarlo y por todos aquellos que vendrán y podrán celebrarlo, ¿sí? Y le preguntaba al Señor, pues, bueno, pues, ¿qué tema estaría de acuerdo al tiempo y al día de hoy? Y en la semana, Dios me estuvo hablando sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se obtiene? ¿Quién la da? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Hemos tenido a lo largo de nuestra vida muchos mensajes y muchos audios o personas que nos dicen la felicidad es tal persona o la felicidad es tal cosa. Filosóficas, bíblicas, personales, ¿verdad? Cada quien tiene su definición personal de lo que significa ser feliz. Y casualmente la palabra, no sé si sabían ustedes, la palabra gay significa ser feliz, gozoso, dependiendo la etimología. Sí está prendido. Ok, y eso es lo que encontré acerca de la palabra gay. El término proviene del occitano antiguo gay y del francés gay, cuyo significado literal es alegre o despreocupado. Y su evolución histórica pasó por diferentes etapas. Pasó por el origen provenzal, que significa gozoso. En los siglos XVIII, XIX, se empezó a asociar en la época victoriana con la inmoralidad, ¿verdad? Libertinaje, una vida alegre. Siglo XX, tras la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, el colectivo homosexual comenzó a utilizarlo como un código secreto para poderse identificar entre ellos, ¿verdad? Para que no fueran perseguidos y encerrados.
Ya en los años 60, 70, cuando empieza esto de la marcha, cuando empieza lo de Stonewall en Nueva York, en San Francisco, que es la primera marcha, en el 68, se reivindicó esta palabra en una forma de orgullo y en una forma de quitar esa imagen peyorativa o descriptiva acerca de ser gay es igual a enfermedad, porque recuerden que hubo una época donde el VIH pues mató a mucha gente, ¿va? Y se asociaba a la comunidad homosexual. Entonces, ese es un breve recuento hacia dónde quiero llevar este mensaje. Pero, ¿qué es felicidad? Hay una versión que es del diccionario Webster de 1828 que dice así: la felicidad se define como la sensación agradable que surge del disfrute de un bien, aquel estado de un ser en el que sus deseos son satisfechos mediante el disfrute del placer sin dolor, felicidad o dicha. La felicidad consiste en la satisfacción de los deseos y el disfrute de alguien. Puede existir en diferentes grados, no es algo absoluto. El alivio de un dolor también puede producir felicidad. La felicidad perfecta, completamente libre de dolor, no existe en una vida. ¿Por qué les estoy diciendo lo del diccionario Webster? Porque este diccionario fue basado bíblicamente. Y dice así: una persona es verdadera y permanentemente feliz cuando disfruta de paz mental, del favor de Dios. ¿Sí? Y es ahí donde yo quiero hacer énfasis. Hemos pasado por muchas cosas. Cada persona tiene su propio testimonio, su propia forma de vivir, su propio estilo y cómo llegó aquí, ¿verdad? Y cómo Dios le habló. Pero todos hemos pasado por el dolor. Todos hemos pasado por esa parte que no nos gusta. Y hemos sentido que cuando se va el dolor, viene una felicidad, viene una calma. ¿Sí? Según la Biblia, la felicidad se expresa como bienaventuranza, gozo o alegría. No depende principalmente de las circunstancias, sino de la relación con Dios, el carácter que desarrollamos y la forma en que vivimos. No sé si han visto a personas que de repente un día están felices y luego al otro día la cara hasta acá abajo. O de repente un día están enojados y otro día ya no saben ni cómo hablarles, ¿verdad? Porque llegan y dependiendo de la cara es como llegas y le hablas. Cuando manejamos nuestra vida en relación a nuestras emociones, encontramos un patrón que está destruyendo nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestras emociones son ligadas al alma. Y ya habíamos hablado acerca de eso en domingos pasados, de cómo el alma busca satisfacerse a sí misma, cómo el alma busca el yo quiero, yo necesito, el yo puedo, el ego, ¿sí? Cómo el alma busca siempre eso, y el espíritu es el que está siempre en lucha con el alma y con la carne, porque el espíritu es donde Dios desciende y habla a tu vida. Y quiero hablarte de 7 puntos que yo consideré necesarios para encontrar la felicidad. ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decir, yo soy feliz? Bueno, al menos tengo uno. Al menos tengo uno. ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decir, fui feliz en algún momento? Ok. Y puedo preguntarles que esa felicidad fue asociada a un estado donde ustedes no tuvieron dolor, no tuvieron necesidad, se sentían plenos, ¿verdad? Sentían que nada malo podía pasar. Tengo un compañero del trabajo, que no voy a decir nombres, ¿verdad? Que batallé para acercarme a él porque
es de esas personas que no puede estar bien porque siente que si está bien su vida es porque algo malo va a venir y siempre busca lo malo de todo. ¿Sí? Nunca está conforme y siempre busca lo malo de las personas o lo malo de las circunstancias. Aunque le esté yendo muy bien. Pero ese tipo de personas, dices tú, bueno, pues entonces, ¿qué necesita, va? Recordemos en Eclesiastés, cuando Dios pone un hueco en el corazón. Dice que Dios pone la eternidad en el corazón. Y lo puso de forma que nosotros no podemos llenarlo con nada, sino que realmente es Dios el que puede darnos esa plenitud. Nosotros como cristianos tenemos un compromiso muy grande cuando salimos de aquí, de la iglesia, cuando vamos con la familia, cuando vamos a la sociedad. Es un compromiso donde nos dice que somos la luz y la sal del mundo, donde dice que somos representantes y embajadores de Dios. Entonces, ¿cómo verían ustedes un embajador y un representante de Dios? ¿Con su carota o con su enojo? O con su sticker en la camioneta o en el carro, que yo sigo a Cristo, Cristo vive, y le va mentando a todo mundo y le va pitando. Y bueno, yo le digo a ese tipo de personas que si vas a reflejar a Cristo, primero díselo a tu cara, ¿verdad? Antes de poner stickers. O vemos personas que son muy religiosas y dentro de su casa se vive un infierno, ¿verdad? Por su carácter o por la situación que está pasando a esa familia. Tenemos ese compromiso de reflejar la felicidad, porque como cristianos, Jesús nos enseñó, y le enseñó a sus discípulos, que la felicidad no se basa en las circunstancias, ni se basa en lo que está sintiendo, ni lo que siente la persona, ni lo que siente tu persona amada, ni la circunstancia económica, la circunstancia política. Somos un pueblo que tiene que reflejar la felicidad por convicción, por decisión. Aunque nos esté yendo como nos esté yendo. Nosotros no estamos reflejando felicidad porque nos está yendo bien o porque estamos felices emocionalmente, sino reflejamos la felicidad porque hay alguien que ya nos dio esa felicidad. Y nosotros somos la sal y la luz del mundo. Es por eso que como gays y cristianos, o sea tu preferencia la que sea, estamos reflejando unos colores, estamos reflejando alegría, estamos reflejando felicidad, y es un compromiso, ¿eh? Y ese es el primer punto, ser felices por convicción, por decisión. Yo decido desde el día de hoy ser feliz. Tómenselo en su corazón y en su mente. Yo decido desde el día de hoy ser feliz. Cuando uno es adolescente o joven, uno cree que es feliz, ¿verdad? Porque ya tiene su morrito, su morrita, o ya tiene su primer carro, y basamos la felicidad en eso. Pero llegas a la edad adulta y te das cuenta de que la felicidad es llegar a fin de mes, ¿verdad? Pagar la renta. Entonces, cambia la percepción de cada persona de qué es la felicidad. Dice en Jeremías 17:7, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. La Biblia enseña que la verdadera plenitud se encuentra en acercarse a Dios y confiar en Él. La idea es que la seguridad y la paz no proviene únicamente del éxito. La paz y la felicidad no proviene de cuánto traes en la cartera, o de qué es lo que tienes en tu casa, o de quién te quiere o de quién no te quiere. La felicidad, dice Jeremías, confianza en el Señor. ¿Sí? Todos hemos pasado por situaciones económicas fuertes y más. Creo que en este año se ha habido más reflejado eso. Pero aún así, podemos ver que Dios suple, ¿verdad? Y nos da creatividad para hacer las cosas, para crear una comida con lo que tenemos. Entonces, es Dios manifestando la creatividad en nosotros. Practicar la gratitud también te da un sentimiento de satisfacción y de ser feliz. ¿Cuántos no hemos sentido la felicidad al poder ayudar a una persona? O poder llevarle
algo a una persona, ¿sí? El simple hecho de darle un abrazo a una persona también nos provoca esa felicidad, ¿verdad? Hay muchas reacciones químicas en nuestro cuerpo, que no soy químico ni biólogo, ¿verdad?, para decirles, pero hay muchas reacciones que provocan un abrazo. Y una de esas es la hormona de la felicidad. Agradecer incluso en momentos difíciles ayuda a mantener una perspectiva más amplia de nuestra vida. A veces nos ponemos como yunta de buey, ¿verdad?, con B, y nos enfocamos en el problema, y estamos ahí enfocados en el problema. Pero cuando practicamos la gratitud, cuando damos gracias por lo que tenemos, nos damos cuenta de que Dios ha sido tan bueno que a veces no nos damos cuenta de los pequeños detalles que Dios tiene con nosotros. ¿Sí? Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, en tu enfermedad, en tu escasez, en tu abundancia. En todo hay que dar gracias. No se da gracias como cristianos por lo que tenemos, se da gracias por lo que Dios va a hacer y por lo que Dios va a traer. A veces nos enfocamos en dar gracias ya cuando tenemos las cosas o cuando ya Dios resolvió nuestro problema. Pero ¿qué hay de la espera? ¿Qué hay de esperar? En la espera es donde realmente Dios muestra su mano. Damos gracias el primer día, damos gracias el primer mes, damos gracias el primer año, ¿ah? Y si no vemos aún el milagro de Dios, el proceso de gratitud va a hacer que la espera sea más rápida y sea más amena para nosotros. ¿Sí? La gratitud no es negar los problemas, pero evitan que domine nuestra vida. ¿Sí? Amar y servir a los demás. Jesús resumió gran parte de la vida espiritual en amar a Dios y amar al prójimo. Recuerden que cuando los fariseos lo confrontaron, Jesús les dijo, la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Mateo 22:39. La Biblia presenta el servicio, la generosidad y la compasión como fuentes de alegría profunda. Cuando era niño, bueno, no tan niño, tenía como 12 años. Cuando empecé a asistir a la iglesia, teníamos como un comedor. Entonces, íbamos a la oración a las 6, creo que 7 de la mañana. Y a las 8 ya venían, antes de irse a la escuela, los niños llegaban para darles el almuerzo. Y yo podía ver la frustración del hermano que era el que dirigía el almuerzo, porque hay veces que no había que darles. Y él es un hombre de fe, que en el mismo momento llegaba un hermanito, llegó una hermanita y nos traía para dar. Sí. Entonces, la compasión y el dar, aún lo que no tenemos, nos provoca alegría. Sí. Muy bien. Cultivar la paz interior. La preocupación constante roba la felicidad. Jesús animó a sus seguidores a confiar en Dios en lugar de vivir consumidos por la ansiedad. Dice Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana. ¿Sí? Recuerdo mucho, mi situación familiar en la adolescencia y juventud, y creo que la mayoría de los mexicanos fue así. Pues no era muy grata que digamos, ¿verdad? Había inseguridad en la familia, había disfuncionalidad de todos los sentidos, había escasez, y había una infelicidad que no podíamos decir, ¿verdad? Pero se reflejaba. Se reflejaba en mis papás, se reflejaba en mis hermanos, por todas las circunstancias. Cuando yo llego a la iglesia y empiezo a seguir a Cristo, me doy cuenta de que más cosas se venían encima. No sé si les ha pasado. Cuando más tratas de seguir a Dios, es cuando más difícil se pone la situación, más duro viene el ataque o
o nos ponemos más receptivos, ¿verdad? A lo negativo que viene en nuestra vida. ¿Pero por qué pasa eso? Porque cuando tú empiezas a seguir a Cristo, dice la Biblia que tú empiezas a aprender como una lámpara en medio de la oscuridad. ¿Y qué hacen las tinieblas? Tratar de ocultar esa luz. No es fácil ser feliz o ser luz allá afuera, o en tu casa, o en tu trabajo. Yo estoy confiadamente certero de que si una persona confía en Dios y quiere servir a Dios y tiene la convicción de que Dios lo puede usar para cambiar el mundo, lo puede hacer. Pero si nosotros no podemos hacer eso ahorita, créeme que yo me conformo con que tú ayudes a alguien cercano a ti, ayudes a tu familia, ayudes a alguien del trabajo. Con esos pequeños cambios que estamos haciendo, estamos demostrando que Dios vive en nuestras vidas y que la felicidad puede ser y es visible si nosotros confiamos en Dios. Sí, en el favor de Dios. El resentimiento puede convertirse en una carga emocional. El perdón es presentado como un camino hacia la libertad interior. Uno no puede ser feliz si no tiene una paz interior, una paz mental. Puedes estar rodeado de leones como lo hizo Daniel, pero la paz interior te enseña que si confías en Dios, tu confianza está en Dios, las circunstancias cambian. Todo puede cambiar. Sí. Dice Colosenses 3:13, perdonaos unos a otros. El perdón es una llave, que después hablaremos más profundamente de eso. El perdón es una llave que abre puertas que alguien más cerró. ¿A qué voy con esto? Una herida que alguien más hizo o un rechazo que alguien te hizo. El perdonar a alguien no solamente te libera a ti, sino libera a la otra persona. En una ocasión estuve en un seminario de sanidad interior, ya tiene muchos años, y mostraba la exponente de las diferentes raíces, la raíz del odio, la raíz del rechazo, ¿sí? La raíz de la muerte. Y nos hizo entender a la luz de la Biblia que cuando uno tiene la llave del perdón y uno abre esa puerta, no solamente te estás liberando tú, sino que estás liberando a la otra persona. Y hubo testimonios de tal es así la fuerza del perdón, que una persona no podía perdonar a su papá por X lo que le haya hecho, no lo podía perdonar. Y no podía. Cuando perdonó y abrió esa llave, su papá a los pocos días empezó a asistir a la iglesia, lo que no quería hacer nunca. ¿Por qué? Porque el perdón desata las cadenas y los lazos que el diablo o el rechazo, el miedo ha puesto sobre esa persona. Sí. Si tú no tienes a tu familiar cerca, perdónalo, porque estás haciendo algo espiritual que no tiene límite de distancia. ¿Sí? Inclusive si la persona ya no está viva y tú perdonas, te estás liberando de estar cargando a una persona toda tu vida también. Muy bien. ¿Dónde me quedo? Ok. 6, vamos en el 6, ya lo terminamos. La Biblia enseña que cada persona tiene valor y un propósito dado por Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías 29:11. Tener una razón para vivir y servir aporta sentido incluso en los tiempos difíciles. Un psicólogo me dijo una vez que cuando me sintiera obsesionado o ansioso, tratara de tratar de tocar las yemas de los dedos. No sé si lo han hecho alguna vez. Cuando uno trata de sentir las yemas de los dedos, la huella, y estás ansioso, te desenfoca de lo malo y te hace sentir enfocado en esto, te saca.
momentáneamente de ese enfoque de angustia o de frustración. Y es muy parecido cuando nosotros nos enfocamos nada más en el problema, cuando no tenemos un propósito, cuando nada más caminamos o respiramos por respirar o por vivir. La Biblia enseña que cada persona fue creada con un propósito y con un objetivo, ¿sí? Aun cuando la persona no conozca a Dios, esa persona fue hecha con un propósito, y podemos ver muchos casos en la historia de cómo personas cumplieron su propósito sin saber que estaban siendo usadas por Dios, ¿sí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? ¿Estás basando tu objetivo, tu propósito en las circunstancias, en lo que sabes, en lo que puedes hacer, en el yo? ¿O realmente estás enfocado en tu propósito, en lo que Dios puede hacer a través de ti? Fíjense que hay personas religiosas que no sé si han escuchado o tienen un pariente, ¿va?, que dice: ay, es que yo no soy nada, yo no sirvo, yo no puedo hacer esto. Y personas religiosas, ¿va?, que creen en Dios. Y es que yo no soy nadie, disfrazadas de una falsa humildad. Y esas personas llegan a, no es una humildad verdadera, sino que es una falta de propósito. Es verdad, nosotros solos como personas no podemos hacer nada. Pero la diferencia es de cuando tú le dices a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo hacer mucho, esto es lo que tengo, y lo puedo hacer y lo entrego si tú quieres usarlo. Y les hablo también a los ministros de alabanza y a los que no son. Es un ministro, una persona que no tan solo está acá enfrente ministrando, sino que tiene que ministrar con su vida, ¿sí?, con su testimonio. ¿Qué es lo que estamos ofreciéndole al mundo? ¿Es felicidad? ¿O solamente es una versión gay nueva que a lo largo de los años se va a olvidar? ¿Somos una iglesia feliz? ¿O somos una iglesia que solamente va a marchar porque tiene que marchar? ¿O solamente va a llevar el amor de Dios porque lo tiene que llevar? ¿O realmente hay un propósito en llevar ese amor? 7, para terminar. Desarrollar un fruto o el fruto del Espíritu Santo. La felicidad está relacionada con cualidades internas que crecen en la vida espiritual. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Se distingue implícitamente entre la felicidad basada en circunstancias y el gozo basado en una relación con Dios. Las circunstancias pueden cambiar, el mundo puede cambiar, las noticias pueden venir, buenas o malas, pero el gozo y nuestra felicidad no están basadas en lo que nos dicen allá afuera, lo que nos hicieron sentir o lo que nos están diciendo. Nuestro gozo y felicidad está basada en quién eres en Dios. Ese es todo el propósito de la Biblia, decirte quién eres en Cristo. ¿Quiénes son en Cristo ustedes? Él extendió sus brazos para todos. Él tuvo a 2 ladrones enseguida, uno que creyó y el otro que se basó en sus circunstancias y en su vida para tener felicidad. Pero el que no vio las circunstancias y el que no vio lo que estaban haciendo con él, decidió seguir a Cristo a pesar de todo. ¿Qué le dijo el Señor? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Como una mentalidad cambiada puede cambiar todo un ambiente, toda una circunstancia. ¿Sí? Cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestro corazón en sentir, en no caminar o no ser felices por las circunstancias o por lo que sentimos. Hay que cambiar nuestra mentalidad en ser felices, tomar la decisión de ser felices. Desde hoy, dile a tu mente y a tu corazón: yo decido ser feliz
Lo que ya pasó, pasó. Perdonar, avanzar y seguir adelante. Sí. Las circunstancias no definen quién eres ni quién vas a ser. Tus circunstancias del pasado no lo van a definir ni te van a definir. Esa es una mentira del diablo. Dios va a usar eso para proyectarte y para llevarte a hacer cosas grandes con un propósito. En resumen, la felicidad surge de confiar en Dios, vivir con amor, practicar la gratitud, perdonar, cultivar paz y encontrar propósito en una relación con Él. No promete una vida sin problemas o sin dificultades, pero sí una alegría y una paz que pueden mantenerse en medio de ellas. Seamos felices. No como nos dice la filosofía del mundo que tienes que ser feliz, o como te dice un ambiente que tienes que ser feliz. Seamos felices porque sabemos quiénes somos en Dios y lo que podemos hacer. ¿Puedes poner un canto para terminar la canción, por favor? Bueno, y con esto quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Si quieren ponerse de pie.